Hola, hola, bienvenido a Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un verdadero agrado acompañarte una vez más en este episodio, en este capítulo. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Mira, Dios quiere entregarte un verdadero tiempo de paz. Si lo permitirás, gracias por estar ahí detrás de esta pantalla. A ti que tal vez estás viendo la TV Nuevo Tiempo desde cualquier parte del mundo. A veces nos escriben de Centroamérica, Sudamérica, Europa, Norteamérica. Un abrazo fraterno para ti. Y quiero contarte algo muy especial. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ha preparado una revista Esperanza que lleva por título En la mira de la verdad. Tú también puedes tener esta revista en tus manos, puedes hojearla, puedes leerla, puedes estudiarla y podrás tener una comprensión mayor sobre algunos textos difíciles o complicados de la Biblia. Solicita, pídela ahora al número de WhatsApp que aparece aquí en pantalla o si lo prefieres también puedes escribirnos un correo electrónico. Recordarte que la revista Esperanza es totalmente gratis gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Hoy abordaremos un tema muy especial. Quiero hacerte una pregunta. ¿En algún momento te hiciste alguna herida? Tal vez una herida en la mano, tal vez una herida en el pie. Mira, cuando uno se hace una herida, muchas veces hay dolor, hay sangre. La herida muchas veces nos recuerda qué fue lo que causó ese accidente, dónde se realizó y cómo nos sentimos. Pero ¿cuál es la experiencia que tú tienes cuando esa herida sana? ¿Cuál es la experiencia que tú tienes cuando esa herida ya no sangra, ya no hay dolor, sino simplemente tal vez una pequeña marca? Pero ¿qué pasa cuando la herida no es física, sino la herida está en el alma? La herida está en el corazón. Cuando la herida es una herida interna. Si yo te preguntase en este momento, ¿las heridas internas están sanas? ¿Sanaron? ¿Cicatrizaron? ¿Olvidaste dónde fue esa herida? ¿Quién la ocasionó? ¿Cuál sería tu respuesta? Hoy hablaremos de un tema impactante, un tema que va a impactar tu vida. Te entregaremos distintas herramientas para que tú puedas comprender el tema de hoy. El título para el tema de hoy es Sanando las heridas del alma. Si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, quédate con nosotros porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. En el año de 1960, cuando el psiquiatra vienés Viktor Frankl comentó lo siguiente. Él mencionaba que en los distintos campos de concentración, él veía dos tipos de personas. Aquellas personas que frente al dolor físico no solamente se quebraban teniendo heridas físicas en los pies, en las manos, por todo el trato terrible que ellos tenían, ¿no? No solamente eso, sino que también observó un grupo de personas que tenían heridas en el alma. Esos maltratos físicos, esos insultos, esos latrocinios que cometieron con estas personas, comenta Viktor Frankl, que llevaba a estas personas a deprimirse, a entristecerse. Les había quitado el sentido de la vida, el dolor físico. Esas heridas físicas los habían conllevado a tener heridas en el alma. Por lo tanto, muchas personas dejaron de tener interés en continuar viviendo. Pero sabes, Viktor Frankl también comenta en algunas de sus obras, como por ejemplo El hombre en busca del sentido, que también dentro de este grupo de personas, en los campos de concentración nazis, había un grupo reducido que había encontrado la manera de sobrevivir. Y simplemente ellos, en ese momento de dolor, de vergüenza, de sufrimiento, trataban de colocar su mente como si estuviese en otro lugar,
Ellos encontraron un para qué, no un por qué. Ellos encontraron un para qué continuar viviendo. Ellos encontraron un para qué. Ellos encontraron un verdadero sentido en su vida cuando colocaron a Dios como el centro en sus vidas. Víctor Frank habla mucho de la fe. Él menciona que estas personas, este grupo reducido de personas que logró vivir, salir con vida de todo este grande abuso, eran personas que habían colocado como en el centro de su vida la fe en algo mayor. ¿Por qué no colocar la fe en Jesucristo? Cuando hay heridas en el alma, el único que puede salvar, sanar, curar, tratar, regenerar es Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu creador. Él conoce cómo funcionan tus emociones. Él conoce cómo funciona la manera en cómo tú piensas. Él conoce los estadios de ánimo que pasan durante el mes. Tú, dama que estás escuchando, tú, varón, Él conoce. Él es el que nos diseñó. Y hoy hablaremos acerca de esta sanación. Sanando las heridas del alma es el tema para este momento. Pero antes de poder abrir la Biblia, yo quiero hacer una oración junto a ti. ¿Me lo permites? Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando abrimos la Biblia, podemos darnos cuenta, Señor, que nos entrega esperanza, que nos entrega un camino por el cual debemos de seguir. Cuando abrimos la Biblia, encontramos respuesta a nuestro dolor, encontramos respuesta, Señor, al sinsentido de nuestra vida. Yo quiero pedirte de una manera muy especial que tú puedas bendecir a la persona que se encuentra viendo la TV en Nuevo Tiempo ahora. Que tú le recuerdes que no todo está perdido, que una herida del alma puede ser curada por ti, que eres el gran médico de médicos. Recuérdale a esta persona que en tu palabra tú entregas consejos, herramientas para poder sanar esas heridas del alma. Que tu Espíritu Santo nos enseñe. En el nombre de Jesús oro, mi Dios. Amén. Ya tienes ahí la Biblia, vamos a abrirla juntos, ¿te parece? Mira, yo quiero que partamos en el Evangelio de Mateo. Mateo, el capítulo 11, el versículo 28. Son textos que debes de tener claros, deben estar marcados en tu Biblia. Es un texto bíblico que debes tener enmarcado tal vez ahí en la biblioteca, en tu celular. Guarda ese texto bíblico. ¿Te parece si vamos a la Biblia juntos? Mira lo que dice Mateo, el capítulo 11, el versículo 28. Y después vamos a leer todo el contexto. ¿Te parece? El texto bíblico dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Partamos con esta premisa. Aquí está la invitación de Jesucristo. Este es un refugio para el dolor. Este es un refugio para la persona que está con una herida del alma. Si tú te encuentras en esa situación, necesitas aceptar la invitación de parte de Jesús. No olvides esto. Venid a mí. ¿A dónde vas cuando estás con una herida en el alma? ¿A quién acudes? ¿A dónde corres? ¿Dónde te escondes? La invitación es una invitación de Jesucristo. Posiblemente a lo largo de tu vida, tú ya has aceptado o has recibido distintas invitaciones. Y tal vez tú puedes comentarme o dialogar junto a mí. ¿Cómo fueron estas experiencias? Algunas experiencias pueden ser más favorables que otras. Pero si yo te preguntase, ¿ya has recibido la invitación del Rey de Reyes? ¿Ya has aceptado esta invitación? ¿Cómo fue tu experiencia? Si aún no has experimentado qué es estar junto a Jesús, ¿qué estás esperando? ¿Sabes? Aquí el contexto es interesante. El contexto de lo que pasa aquí cuando Jesús hace esta invitación. Porque en el capítulo, ¿sabes? Anterior, capítulo 10, capítulo 9 incluso, Jesús está enfrentando la incredulidad de algunos hombres que estaban dentro de las ciudades. Y Él está hablando del juicio contra quienes estaban rechazando este mensaje.
Él les habla de un juicio, pero no solamente ellos, ¿sabes? En ese momento también Él ahora les hace una invitación, porque en este pasaje, en el texto que estamos leyendo, se extiende su invitación a la misericordia. No importa la dureza del entorno, no importa la dureza del corazón humano, no importa si algunas personas por circunstancias dicen, ya no creo más en Dios. Esto provoca dolor, por supuesto, en Jesucristo. No importa cuán lejos el pecado te haya llevado. No importa tal vez el pecado más grande que tú hayas cometido o en el cual te encuentres ahora navegando. Lo que importa es el llamado y la invitación que Jesucristo te hace hoy. En la vida se presentan diversas oportunidades. Y hoy es una oportunidad en la cual tú debes de participar. Jesucristo te entregó libertad para que tú decidas, para que vivas en esta libertad, el libre albedrío. Pero como dice Pedro en una de sus cartas, no permitas que la libertad que te entregó Dios sea una libertad que te conlleve a perderte, una libertad que te conlleve a perder a tu familia, a tus hijos, que en definitiva es lo que más amas, ¿verdad? Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. El contexto puede ser hostil, pero el contexto no determina tu fidelidad y tu decisión hacia Dios. Te pongo un ejemplo muy claro. Adán y Eva, ¿en qué contexto se encontraron? Adán y Eva vivían en el paraíso, en ese jardín donde no había pecado, donde no había maldad. Un contexto de paz, de tranquilidad, de amor. Pero ellos ahí decidieron ser infieles a Dios. Un contexto maravilloso donde ellos tenían que decidir. Y fracasaron, pecaron. El siguiente ejemplo. ¿Cuál fue el contexto que nos presentan los evangelios cuando el Espíritu lleva a Jesucristo para ser tentado por Satanás? El contexto fue un contexto hostil. Un desierto muchas veces no es agradable. Había tal vez mucho sol, tal vez habían ahí algunas serpientes, tal vez habían distintas cosas, ¿verdad? En ese desierto. Un escorpión, tal vez distintos escorpiones. Ahí estaba Jesucristo, en un contexto hostil. Pero Jesucristo en ese contexto hostil, donde Satanás fue a tentarle, Él se mantuvo fiel. Un contexto no determina tu fidelidad. Puedes estar en el paraíso o puedes estar hoy en el desierto. ¿Cuál va a ser la decisión que tú tomes? Venid a mí, te dice Jesucristo. Si estás cansado, si estás atribulado, yo te voy a hacer descansar. No importa la dureza del entorno o de las circunstancias. Siempre hay un llamado al descanso con Jesucristo. Mira, es importante tal vez continuar con el versículo 29 y el versículo 30. El texto bíblico, después de que Jesús hace la invitación, dice en el versículo 29 ahora, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes? En los tiempos bíblicos, el yugo era un instrumento que permitía unir a dos bueyes para que ellos puedan realizar un trabajo uniforme. Este instrumento se colocaba en los lomos de los bueyes para que ellos puedan realizar surcos, para que ellos puedan realizar un trabajo en la tierra uniforme, un trabajo que pueda tener un orden y pueda dar buenos frutos. Pero es interesante porque Jesucristo aquí habla de algo importante. Él te invita a unirte con Él. ¿Lo notas? El yugo que hacía unía a dos animales, a dos bueyes. Pero acá Jesús, cuando te está realizando esta invitación, te dice, venid a mí, todos los que están cansados, trabajados, yo los haré descansar. Jesús te está invitando a que puedas unirte a Él, a que puedas caminar a su ritmo, a que puedas aprender de su humildad. El mundo mantiene códigos y tú los conoces muy bien. La sociedad mantiene códigos y son bien sabidos ya por ti. Cuando uno sigue a Jesucristo, también hay códigos. No códigos de prohibiciones, no códigos que te encierren en una burbuja. No permitas que te engañen. La Biblia habla de libertad.
Los códigos para seguir a Jesucristo nos entregan paz, felicidad en medio de la tormenta, en medio de una crisis, de un mundo hostil. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo que te entrega el mundo te esclaviza. El yugo que te entrega a vivir sin Dios, lo único que te conlleva, ¿sabes a qué es? A pensar que tú puedes solo, sin Dios, que con tus competencias, que con todos los títulos que has atesorado hasta el momento, puedes llevar una vida sin Dios. Eso es lo que te presenta el mundo, los códigos, los yugos que te conllevan a alejarte de Dios y por ende alejarte de tu esposa, de tu esposo, alejarte de tus hijos, a tener ese carácter que tal vez hoy tú posees y el cual dices, quisiera cambiar este carácter, la manera en cómo actúo frente a un problema con mis hijos, con mis hijas. Y tal vez sientes que el carácter te está distanciando cada vez más de ese hijo adolescente, el cual hoy necesita más de ti. De esa hija adolescente, joven, que hoy necesita de esa figura materna, de esa figura paterna. Y tú dices, pero pastor, no puedo más, este carácter que yo tengo es terrible. O tal vez estoy hablando en este momento a una persona que está lidiando con el orgullo. Se dice que el orgullo es como el mal aliento. Todos notan que lo tienes, menos el que lo posee. Y dicen, es que yo no soy orgulloso, yo simplemente soy así. La indiferencia tal vez ha tocado la puerta de tu hogar y dices, sí, yo estoy casado con ella, con él, pero ella lleva su vida, yo llevo mi vida. La indiferencia frente al dolor de lo que está experimentando tu esposo, tu esposa. Esos son los yugos que el mundo ofrece de una vida, cuando es una vida vivida sin Dios. Pero Jesucristo te invita y te dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo te está invitando para que tú puedas caminar junto a Él. Él te invita para que camines a su ritmo. Qué maravillosa invitación. Sabes, dentro de esta historia hay una paradoja divina y quiero compartirla junto a ti. Recuerda que llevar el yugo de Jesús no significa, ¿verdad? No significa añadir una carga más. No significa, entonces tengo que añadir una carga a mi vida, pastor. No. Llevar el yugo de Jesucristo significa libertarte de todas las cargas, poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Llevar el yugo de Jesucristo significa que vas a reemplazar las cargas imposibles ahora por la dirección y por la gracia del verdadero Maestro, Jesucristo. ¿Ya te pusiste a pensar lo que significa eso en tu vida? El otro día conversaba con un hombre que estaba muy triste y él me decía lo siguiente. Pastor, lo más importante para mí en mi mente, me decía, es mi familia, es mi esposa, es mis hijos, es lo que yo digo, es lo que yo creo. Pero cuando tengo que tomar decisiones, ¿por qué tomo las decisiones incorrectas? Yo digo que ellos son lo más importante, pero mis acciones no dicen eso. Mis acciones me están llevando a hacer daño a mis hijos, pastor. Mis acciones están dañando la mente de mi esposa, las emociones de mi esposa. Lo único que estoy haciendo es causarle heridas. Yo pensaba que estaba bien, pero mi hija adolescente me dijo, papá, no quiero verte más, porque cada vez que te veo, lo único que haces es herirme. Me hieres tus palabras. Este hombre lloraba desesperado. ¿Por qué no puedo vivir lo que yo creo? ¿Por qué no puedo hacer, me decía, felices a los que yo digo que para mí son mi felicidad? Y yo no sé si tú hoy estás experimentando lo mismo. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano? Es que estamos llevando el yugo equivocado. Este hombre no tenía una comunión con Dios. Este hombre no conocía qué era llevar el yugo de Cristo. Este hombre no conocía que la invitación que Jesús nos hace es a caminar a su ritmo, a vivir acompañados de Él.
Pastor, por favor, explíquese, me dijo. Explíquese en palabras más sencillas. ¿Qué es el yugo de Cristo? Necesitas leer la Biblia. Necesitas orar. Necesitas darles espacio a Dios en tu vida. Necesitas buscar una iglesia a la cual tú debes de asistir. En la ciudad donde tú estás, en el país donde tú te encuentras, busca una iglesia adventista. Acude a ella y vas a conocer más de la bendita esperanza que está en Jesucristo. Este hombre conocía solamente los yugos del mundo, los códigos del mundo. Conocía lo que todo el mundo hace. Conocía la, comillas, normalidad. Yo le presenté el fabuloso yugo de Cristo, el esperanzador yugo de Cristo. Ese yugo de Cristo que no se convierte en un peso para una familia, para un padre. Ese yugo que se convierte en una liviandad. Ese yugo que se convierte en paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paradoja divina. Cuando tú cargas el yugo de Cristo, no tomas una carga más, sino por el contrario, te despojas de todas las cargas. Ahora es importante que tú puedas reconocer las heridas que tienes. Es importante que tú reconozcas tus limitaciones y digas, sí, yo necesito ser transformado por Jesucristo. Necesito que Él perdone mis pecados. Reconocer las heridas permite buscar sanidad. Recuerda, hay heridas emocionales. Hay heridas emocionales frecuentes, como por ejemplo, rupturas, ¿verdad? Traiciones, abusos de un ser querido, de una persona muy cercana, fracasos personales, adicciones y sentimientos de soledad. Esto está dentro del marco de heridas emocionales frecuentes y tal vez tú estás experimentando eso hoy. Pero también tenemos, ¿verdad?, otro tipo de heridas, las heridas espirituales, cuando hemos dejado de lado a Dios, cuando hemos dejado de lado leer la Biblia, asistir a una iglesia, orar, conversar con Dios, permitir que dentro de nuestra familia, decirle a nuestros hijos que todo lo que poseemos es gracias a Dios. Hay un ejemplo interesante que aparece en Mateo 9, 20 y 22. Aquí se nos ilustra a alguien, ¿no? A una mujer que había padecido una enfermedad crónica y vergonzosa. Aquí aparece una mujer, la historia de la mujer hemorroísa. Pero cuando ella reconoce su herida, cuando ella busca sanidad, ella va con mucha fe a Jesucristo. Y ella dice, si tan solo tocase su manto. La fe de esta mujer la llevó a que su herida del alma sea sanada. No era solo una herida física, era una herida interna. ¿Sabes? Yo quiero entregarte ahora breves herramientas desde la Biblia para sanar la herida de tu corazón. En primer lugar, recuerda, ora y confiesa tus pecados a Dios. Cuando tú oras y confiesas tus pecados a Dios, vas a tener paz porque Él te perdona. Recuerda, por favor, que la palabra de Dios renueva tu mente. Lee la Biblia todos los días. Va a ayudarte, empieza a leer los salmos, los evangelios. Necesitas una comunidad de apoyo. Por eso busca una iglesia adventista en la ciudad donde tú estés y asiste a ella. Y recuerda que perdonar significa soltar. Pero para soltar necesitas colocarte el yugo de Cristo. Él te invita a caminar a su ritmo. Jesús te invita a que camines junto a Él. Quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. ¿Te gustaría decirle a Jesucristo, Señor, por favor, sana las heridas de mi alma? Acepto llevar hoy tu yugo. Enséñame, por favor. Si esa es tu decisión, ora conmigo. Señor nuestro Dios, aceptamos y reconocemos que nuestra vida tiene distintas heridas. Pero mira a esta persona que está detrás de la TV. Hoy acepta
que te necesita. Sana tú sus heridas y mora en su corazón. En el nombre de Jesús oro. Amén. Que Dios te bendiga.